Llegamos ahora al capítulo 17. Y aquí tenemos algo también muy interesante. Aquí se presenta un enigma o adivinanza, digamos, y una parábola de dos águilas. Y se nos presenta de esta manera. Los versículos 1 y 2 del capítulo 17 dicen: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura, y compón una parábola a la casa de Israel. Y usted debe recordar que Ezequiel tenía que presentar las cosas ante ellos de una forma extraña, de una forma diferente. Y continuando con los versículos 3 al 5 leemos: Y dirás: Así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano, y tomó el cogollo del cedro, arrancó el principal de sus renuevos, y lo llevó a tierra de mercaderes, y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra, y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? Bueno, esta gran águila no es ninguna otra cosa sino Babilonia y Nabucodonosor, el actual rey de Babilonia. Y aquí se usa una figura de ellos. Jeremías también utilizó esto allá en el capítulo 48, versículo 40, donde dice: Porque así ha dicho Jehová: He aquí como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Allí él está hablando de Nabucodonosor. Y también podemos leer en el capítulo 49 de Jeremías, versículo 22, donde dice: He aquí que como águila subirá y volará y extenderá sus alas contra Bosra. Y también usted puede acordarse que Daniel vio al imperio de Babilonia levantándose de la mar, y era en la forma de un león con alas de águila. Este, pues, es un cuadro de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él se está acercando, y él es quien va a cortar una parte del árbol. Ahora, ¿quién es el árbol? Es la nación de Israel, y específicamente la casa real de David. Él va a cortar eso, y lo va a dejar en la nada. Y eso es exactamente lo que hizo con Sedequías, quien en realidad era el tío de Joacim. Nabucodonosor lo colocó a él sobre el trono, y ese hombre había hecho un pacto con el rey de Babilonia. Y Jeremías le había animado a él que hiciera eso. Y ahora, ¿cuál es la otra águila? Bueno, leamos el versículo 7 de este capítulo 17 de Ezequiel. Había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella por los surcos de su plantío. Esta otra águila que se menciona aquí es Egipto. Egipto era un gran poder. Usted debe recordar que Nabucodonosor se apoderó de Egipto. Él destruyó la tierra de Egipto e hizo de ellos súbditos o vasallos. Así es que este hombre Sedequías había hecho un pacto, como decíamos, con el rey de Babilonia. Pero él no cumplió con ese pacto. Él se volvió a Egipto buscando ayuda, y creemos que esto es interesante lo que se ve aquí. Sus ramas se inclinaban hacia Egipto, y él fue plantado en el suelo de Egipto, y de allí sacó su fortaleza. Pero allí no habrá ninguna fortaleza, porque Egipto también caerá. Veamos ahora el mensaje que sale de todo esto en los versículos 12 y 13 del capítulo 17 de Ezequiel. Di ahora a la casa rebelde: ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Leamos el versículo 15. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Lo interesante de notar aquí es que Nabucodonosor cumplió con su parte del pacto. Ahora nuevamente destacamos esto. El pueblo de Dios no cumplió con su parte del pacto, y esa nación pagana sí lo hizo. Y eso nos muestra algo de mucha importancia. Eso se puede apreciar hoy también. A veces uno encuentra que la gente de Dios, que alguna iglesia, se ha apartado de la fe. Aún llevan sus Biblias, pero se han apartado de la fe y uno no puede creer en ellos. Y sin embargo, hay algunos negociantes que, aunque son parte de este mundo, son personas que no son salvas,
Son hombres de integridad. Y por cierto que un hijo de Dios debería hacer eso. Dios quiere que su pueblo actúe de esa manera. Ahora lo que va a ocurrir es que Nabucodonosor vendrá y destruirá a Sedequías. Y el versículo 18 de este capítulo 17 de Ezequiel dice, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Dios dice que este hombre será juzgado por ellos. Creemos que esto va a suceder con muchos creyentes. Y no estamos diciendo aquí que ellos no son salvos. Lo que estamos diciendo es que no nos gustaría ser castigados algún día como esta gente lo será, porque han vivido sus vidas aquí de tal manera. Hay un castigo aquí, por cierto. Ahora notemos lo que dice el último versículo de este capítulo 17 de Ezequiel, el versículo 24. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho, y lo haré. Amigo oyente, hay veces cuando Dios permite a una nación impía que hostigue y hasta que destruya a esa gente que dice ser el pueblo de Dios cuando ellos se han apartado de Él. Dios dice que uno no puede salirse con la suya, y Él está hablando aquí de juicio. Ahora Él va a hablar de una manera muy directa en el capítulo 18. Tenemos aquí que Dios va a mostrar que Él trata directa e individualmente con las personas. Y en el primer versículo del capítulo 18 leemos, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Una vez más se le indica a este hombre Ezequiel que él no está presentando aquí su propia opinión. Es la palabra de Dios. Y continúa en el versículo 2, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Lo que se está haciendo aquí es sencillamente lo siguiente, que ellos tenían un proverbio que Jeremías ya lo mencionó para nosotros. Los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. Usted puede encontrar esto mencionado allá en Jeremías capítulo 31, versículo 29. Y una vez más en Lamentaciones capítulo 5, versículo 7. Lo que ocurría es que ellos estaban basando esto en un pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento que se menciona allá en Éxodo, capítulo 20, versículo 5, donde dice, no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos sacaron un proverbio de esto, y era algo incorrecto. Y ese es el peligro que existe hoy de tratar de sacar solamente un versículo de las Escrituras sin considerar el contexto. Y si usted llega a considerar el contexto de este versículo, del cual ellos han sacado este proverbio, usted descubrirá que es un proverbio falso. Que los padres comían las uvas y los hijos eran los que pagaban con el castigo. Eso es cierto hasta cierto punto. Pero un momento, amigo oyente. Él juzgará a la persona, al individuo, al padre o al hijo, según su conducta. De paso, digamos que este no es un juicio para la vida eterna. Él los juzga a ellos en esta vida. Él los bendecirá en esta vida si ellos obedecen. Ahora en el versículo 3 tenemos la respuesta de Dios. Leamos el versículo 3 de este capítulo 18 de Ezequiel. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y esa palabra vivo, o una forma parecida a ella, se utiliza unas 13 veces en este capítulo. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo aquí? Todos me pertenecen. Si los pecados de los hijos son como los de los padres, es porque los hijos siguen las mismas cosas malas de los padres. Pero cada hombre debe morir por su propio pecado. Eso lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Así es que, cuando usted encuentra la interpretación de los 10 mandamientos, usted se da cuenta de lo que Dios quiso decir con esto de el alma que pecare, ésta morirá. Y Dios juzgará a cada persona individualmente. Luego él presenta algunas ilustraciones, y en el versículo 5 leemos, Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia,
que no comiere sobre los montes, es decir, que no se mezclen los asuntos de la idolatría. Y el versículo 9 dice, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Él está hablando aquí acerca de esta vida, no de la vida eterna. Y él dice que vivirá. No tiene nada que ver con la vida eterna. Lo importante es que Dios bendecirá a este hombre en su vida. Y esa es la bendición del Antiguo Testamento. Luego el versículo 10 comienza diciendo algo de la siguiente manera. Mas si, y veamos cómo continúa esto, leamos todo este versículo 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, Dios no va a juzgar al padre. Dios juzgará al hijo y viceversa. El versículo 14 también comienza con este sí. Escuche usted. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, y tenemos varios ejemplos de esto. Tenemos que Acaz era un rey muy malvado. Sin embargo, su hijo Ezequías trajo un avivamiento. Josías era un hombre maravilloso, como ya hemos visto, y él también tenía un padre muy malvado. Dios está diciendo aquí que cada hombre en esta vida es juzgado por su propio pecado en esta vida. Y esto no tiene nada que ver con la vida eterna. Él está hablando aquí acerca de un juicio aquí y ahora, y quiere que Israel se entere de esto, que Él los va a juzgar en base a esto. Por segunda vez se menciona esto en el versículo 20, lo que hemos visto anteriormente, de el alma que pecare, esa morirá. Y luego, los versículos 31 y 32 de este capítulo 18 de Ezequiel dicen, Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Amigo oyente, lo que hemos visto aquí es una respuesta a esta nueva psicología que existe, que dice que la razón por la cual usted es un malcriado y se comporta de tal manera es porque o su mamá o su papá no lo trató a usted correctamente. Amigo oyente, todo lo que ocurre es asunto suyo propio. Usted es pecador porque usted es pecador en sí mismo. No puede acusar a otras personas, y no permita que ningún psicólogo le diga a usted algo diferente. Usted es pecador, yo soy pecador, y tenemos que presentarnos como pecadores ante Dios hasta cuando lleguemos a ser salvos. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, y Dios mediante continuaremos en el próximo programa. Que el Señor le bendiga abundantemente, es nuestra ferviente oración.